Históricamente, la natación es un deporte en el que se involucran todas las partes del cuerpo para lograr moverse o desplazarse por el agua. Para desarrollar esta capacidad y resistir las oposiciones se genera en el medio líquido y poder avanzar. No existe un registro exacto de cuándo fueron los comienzos del acercamiento de los seres humanos con las actividades acuáticas, pero sí se tiene conciencia de que sus inicios se dieron hace mucho tiempo atrás, ya que siempre han estado presentes los océanos, mares, lagos, ríos. El hecho de que estos elementos naturales existieran quiere decir que el ser humano tuvo contacto con ellos y tuvo que aprender a convivir para una cuestión de supervivencia. Sin embargo, sí se reconoce cuándo fue que inició la natación como deporte, es decir, que se comenzaron a atribuir reglas. En Gran Bretaña, en el siglo XVII, se organizó de manera oficial la organización de natación a nivel competitivo. Países como Australia y Nueva Zelanda se sumaron posteriormente hasta irse formando en diferentes naciones. En 1908 se crea la institución denominada FINA, que es la Federación Internacional de Natación, que se encarga del reglamento y organización de todas las competencias a nivel internacional. En 1896, la natación como deporte oficial formó parte de los Juegos Olímpicos Modernos en Atenas. Se llevó a cabo en mar abierto. Además, cabe destacar que la natación es uno de los deportes más reconocidos a nivel olímpico, ya que no solo se compite para los estilos que ya se conocen, sino que también existen competencias de aguas abiertas, buceo, clavados, waterpolo y natación artística que de igual forma son regulados por la Federación Internacional de Natación. Otro de los datos importantes en la natación es que también existe una modalidad adaptada que es dirigida a aquella población con diversidad funcional. Para estas competencias existen tres categorías, las cuales son S1-S10, personas con discapacidad a nivel físico, S11-S13, discapacidad visual, S14, discapacidad cognitiva, y en 1960 se lleva a cabo los primeros denominados Juegos Paralímpicos. Por último, la Federación Costarricense de Deportes Acuáticos FECODA reconoce categorías como categoría Benjamín, categoría Alevín, categoría Infantil, categoría Junior, categoría Mayor y categoría Máster. En ambas categorías hay participación de hombres y mujeres y sus edades varían según el género. Por otra parte, se sabe que para llevar a cabo estas competencias se deben preparar a los atletas de una forma específica. Es aquí donde entra el tema de las cualidades físicas, que se pueden definir como aquellos factores que componen la condición física de una persona para el desarrollo de su potencial en actividades. Cabe destacar que dominar la técnica correcta en un deporte y llevar el rendimiento a niveles óptimos se logra gracias al complemento de una serie de cualidades físicas que envuelven la práctica. Adicionalmente, las cualidades físicas se pueden entrenar también individual o conjuntamente con ejercicios específicos o generales, ya que estos entrenamientos pueden variar de acuerdo con la edad, sexo y periodos, ya sean preparatorios, competitivos y transitorios. Además, en cualquier deporte es de suma importancia respetar las etapas sensibles, ya que éstas comprenden las edades fundamentales de los procesos, ya sea anatómicos o fisiológicos, de crecimiento de la persona. Trabajar en dichas etapas puede ser beneficioso o incluso perjudicial si no se trabaja de la manera correcta. Tener presente en qué edades se puede trabajar una determinada cualidad, de qué forma se trabaja en microciclos o en periodos específicos y cómo desarrollar el rendimiento a través de estas. Es de esencial conocimiento para nuestra labor como futuros profesionales en el área. En natación se encontrarán 4 diferentes estilos: el crawl o libre, espalda o dorso, pecho o braza y mariposa. Estos 4 estilos tienen en común que su objetivo es conseguir la mayor velocidad durante el recorrido. El estilo libre es uno de los más fáciles y veloces de realizar. Para este estilo la posición es boca abajo y se hacen brazadas progresivamente. Se deben alternar los brazos, es decir, se hace una con derecha, otro con izquierda. Al mismo tiempo se deben estar haciendo patadas con las piernas y se hace un rolido, que es un movimiento muy importante para el estilo, ya que es un giro hacia el lado en que se está haciendo la brazada en el eje longitudinal. El estilo de espalda es muy parecido al libre, solamente que el cuerpo se debe colocar al contrario, es decir, está boca arriba. La brazada realmente se hace muy parecida, se alternan los brazos, uno derecho, uno izquierda, y además se deben estar haciendo constantemente las patadas. El estilo de pecho es uno de los que se consideran más antiguos
por la naturaleza del movimiento, pero también es de los más lentos, por eso no es tan popular. El nadador debe estar boca abajo y los movimientos de los brazos y piernas son muy distintos a los que se utilizan en los mencionados anteriormente, el crawl o el de espalda, ya que el movimiento de los brazos asciende y desciende permitiéndole al nadador realizar su inspiración y las piernas hacen la famosa técnica de rana. El estilo mariposa es uno de los más complicados de aprender y también de ejecutar, es de los más modernos. El nadador se encuentra en una posición boca abajo y el movimiento de la brazada y la patada es parecido a la que se utiliza en el crawl, solamente que lo deben realizar ambos brazos al mismo tiempo y lo mismo con las piernas. Lo que lo vuelve tan difícil es que a este movimiento de brazos y piernas se le debe agregar la inspiración. Existen muchas competencias importantes. A nivel internacional se pueden mencionar las siguientes: los Juegos Olímpicos, que se hace cada 4 años y van los mejores deportistas del mundo. Se hacen 32 eventos en total, 16 en femenino y 16 en masculino. Mundial de Natación, que se hace cada 2 años y van los mejores nadadores del mundo. Este evento se lleva a cabo desde 1973. El Mundial de Natación en piscina corta se hace cada 2 años igualmente y es una versión del mundial mencionado anterior. La única diferencia es que solo se hacen las modalidades donde se utiliza la piscina de 25 metros. Después está el Campeonato Europeo de Natación, que se hace igualmente cada 2 años y es organizado por la Liga Europea. También está el Campeonato Europeo de Natación en piscina corta, que es el mismo anterior, solamente que se utilizan modalidades de piscina de 25 metros. Después tenemos los Juegos Panamericanos, que se hacen cada 4 años y participan todos los países pertenecientes al continente americano. Los Juegos ODESUR se realizan cada 4 años igualmente y abarca toda la región suramericana. En algunas ocasiones también participan países de América Central y del Caribe. Después tenemos los Centroamericanos y del Caribe, que se hacen cada 4 años y va a toda la región de Centroamérica y del Caribe. Y los centroamericanos, que son cada 4 años y va la región centroamericana. Existen varios torneos que también se realizan a nivel nacional en Costa Rica, pero los torneos que se consideran más importantes son los Juegos Deportivos Nacionales, ya que de esto depende el apoyo que los comités cantonales le otorgan a los nadadores. Y también está el Campeonato Nacional. Este es importante ya que se eligen los mejores a nivel nacional en las diferentes pruebas y categorías. Asimismo, se les hace un reconocimiento. Aproximadamente aquí en Costa Rica habían 450 participantes en las competencias nacionales, pero esto previo a la pandemia. Lamentablemente, después de la pandemia, ahora están participando alrededor de 160 nadadores. Ok, vamos con el sistema de clasificación en la natación. Según el reglamento de la natación, los nadadores que presenten los tiempos más rápidos podrán ser parte de los últimos 3 eventos clasificatorios, en el cual solo van 8 de cada una, es decir, 24 mejores nadadores. Después, el nadador más rápido siempre va a estar en la posición del carril número 4. Para la clasificación número 1. Después el segundo más rápido va a estar en la segunda y así van continuamente. Después en las pruebas de relevos o individuales, que son distancias más largas como de 400 metros, por ahí, ¿verdad? En adelante, pasan directamente a las finales los primeros 8. Finalmente, en la etapa de las semifinales, el mejor nadador que clasifica va a estar en el carril 4, el segundo mejor en el 5, el tercero en el número 3, el cuarto en el 6 y así van progresivamente. Todas las disciplinas deportivas constan de diferentes características, incluso también características morfológicas y fisiológicas. En este caso, en la natación no es la excepción. Estas características son esenciales y necesarias también para facilitar lo que es la práctica en el deporte. Además, estas van relacionadas también dependiendo del estilo en que la persona se especialice, pero por lo general existe un perfil típico para el desempeño en la natación, con características generales como por ejemplo los nadadores deben de ser o deben de tener una altura mayor al promedio, cintura escapular y hombros deben de ser anchos,
la cadera angosta, brazos largos y piernas también de gran longitud, además de manos y pies grandes. Si lo vemos de esta forma, los nadadores de mariposa y pecho tienden a ser un poco más robustos. En cambio, los que se dedican al estilo libre y espalda o dorso tienden a ser un poco más altos. Esto sirve como orientación hacia el proceso deportivo. Sin embargo, y a como le mencionó Daniel en la charla, la disciplina mata talento, entonces puede ser que haya un nadador con todas las características, tanto morfológicas como fisiológicas, para determinado estilo, pero si no tiene disciplina y no entrena, de nada va a servir para el rendimiento. De nosotros las 5 cualidades que escogimos, las 5 cualidades dominantes fueron la fuerza, la resistencia, la velocidad, flexibilidad y coordinación. Resumiéndolas así un poquito, se puede decir que la fuerza es la capacidad que tienen los músculos corporales de crear tensión y de acuerdo con lo que se requiera se le da el enfoque preciso, ¿verdad? Además se puede identificar algunos tipos como por ejemplo la fuerza máxima, la fuerza explosiva y la resistencia a la fuerza. En cuanto a la resistencia, es la capacidad con que se cuenta para lograr mantener un esfuerzo durante un tiempo determinado, ¿verdad? Es decir, se usa más que todo como en pruebas o en deportes que requieran de mucha exigencia. En cuanto a la velocidad, es la distancia que puede recorrer una persona en determinado tiempo, logrando una máxima rapidez de movimiento y de reacción. La flexibilidad, ¿verdad? Es la capacidad que tiene una persona de realizar movimientos con amplitud de las articulaciones. Y por último, la coordinación, que es aquella que permite realizar los movimientos de forma eficiente y sincronizada con respecto o en función de las articulaciones, de los músculos y también obviamente, de las extremidades, ¿verdad? Ya que esas tienen que tener un orden específico para poder llevar a cabo todo de buena manera. Ninguna de estas 5 puede faltar en la natación, ya que son de suma importancia, ¿verdad? Para que todo pueda fluir de la manera en la que se requiere. Ok. Por otro lado, y con respecto a las pirámides de fondo, medio fondo y velocidad, ¿verdad? En cuanto al fondo, la resistencia está de primera, ¿verdad? Porque en esta prueba se recorren distancias largas, entonces se necesita energía o resistencia aeróbica. Entonces, para poder compensar la demanda cardiorrespiratoria, se requiere la resistencia. En segundo lugar, está la fuerza, porque igual es una cualidad importantísima, ya que se necesita trabajar esta para que a la hora de efectuar tanto la patada como la brazada sean lo suficientemente fuertes para avanzar. Eso sí, con la técnica adecuada, ¿verdad? Porque, bueno, con esto me refiero a no poner resistencia con respecto al agua. En tercer lugar está la coordinación, a la cual también se le deben de hacer trabajos teniendo en cuenta el deporte, ya que de esta va a depender mucho un movimiento en relación con las manos, con los pies, la respiración y el resto del movimiento corporal, ¿verdad? En cuarto lugar está la velocidad, en la cual también hay que darle importancia porque y ahí se necesita de ella para ganar en las competencias, ¿verdad? Sin embargo, antes se deben de trabajar las otras cualidades para luego poder darle un enfoque a esta mediante distancias cortas. Por otro lado, también está la flexibilidad, ¿verdad? La cual se ubica en la posición número 5, en la última posición. No obstante, no significa que sea menos importante. Más bien, esa también es bastante necesaria para poder ejecutar de buena manera el movimiento de las articulaciones que actúan en la prueba. Con respecto a la pirámide de medio fondo, aquí también es importante la resistencia, ¿verdad? La cual se ubica en primer lugar también. Sin embargo, aquí sería la anaeróbica. Esto porque los deportistas de este tipo de pruebas tienen que usar de manera apropiada el ATP. Esta prueba no es de tanta duración, pero si se realiza a altas intensidades. Como segundo lugar está la fuerza, ya que, como se dijo antes, sin esta los músculos no van a reaccionar de la manera que se necesita para avanzar tanto como se quiere y a la velocidad necesaria.
La velocidad está en tercer lugar, ya que se ocupa llegar o cumplir con el objetivo en el menor tiempo posible, como se ha dicho antes, por lo que esta se debe entrenar con base a la prueba y ojalá con pocas repeticiones, pero teniendo en claro también que sea o que se haga el máximo esfuerzo. De igual manera, la flexibilidad está en cuarto lugar, ya que creemos que aunque es necesaria, puede trabajarse en cantidades un poco menores en este tipo de pruebas, pero igual siempre teniéndolo en cuenta, ¿verdad? Ya que igual a través de ellas se hace una amplitud con respecto al movimiento de las articulaciones. Por último, está la coordinación y es importante aplicarla para que las demás cualidades también tengan un buen efecto, ya que de esta depende una buena sincronización. En la pirámide de velocidad igual destaca la velocidad, ¿verdad? En el primer puesto, porque las pruebas de este tipo son muy explosivas, entonces por lo tanto se deben de realizar con la mayor rapidez posible. La fuerza igual está en la segunda posición, ya que al ser una prueba de velocidades máximas, se precisa la utilización de fuerza explosiva y fuerza máxima, así como de resistencia para poder sobrellevar el impacto de fatiga que puede generar. Esto sin olvidar unificar la coordinación general y la flexibilidad trabajando todo en conjunto. Ya bueno, finalizando con esta parte, se puede saber a través de lo que hemos mencionado anteriormente que todas estas cualidades son importantes y aunque hayan algunas que estén en primeros lugares, esto no significa que las demás no sean importantes, ¿verdad? Sino más bien de preferencia se precisa que estas actúen en conjunto y de manera integral para que nuestro trabajo tenga el mayor éxito. Ok, ahora con respecto a los sistemas energéticos y entrando brevemente en ellos, están los de tipo aeróbico, ¿verdad? Los cuales actúan con presencia de oxígeno, y está también el anaeróbico, el cual se divide en dos, los cuales son el anaeróbico láctico, el cual no precisa de oxígeno, pero sí provoca fatiga, y el anaeróbico aláctico, el cual tampoco requiere de oxígeno, pero este no causa una acumulación láctica. Es decir, no produce una fatiga muscular como tal, ¿verdad? Entonces, ahora bien, relacionando estos con las diferentes pruebas en la de fondo, predomina el sistema aeróbico por ser pruebas de intensidades bajas, pero con una larga duración, es decir, en esta se ocupa de ATP. En la de medio fondo, el que más tiene impacto es el sistema anaeróbico láctico por ser de media duración, pero igual es de forma intensa. Y en último lugar está el anaeróbico aláctico, porque este no se precisa tanto como los otros dos, ya que es para pruebas un poco más breves, ¿verdad? O muy breves. Y bueno, finalmente en la de velocidad, por ser una prueba corta, pero de alta intensidad, se requiere principalmente el sistema anaeróbico aláctico, ya que en este no se produce fatiga muscular. Eso sí, teniendo en cuenta que se realice una única vez. Si se realiza más veces puede caer en el error o puede caer en otro sistema energético, ¿verdad? Con respecto a la fuerza, que anteriormente la definimos, el entrenamiento de esta depende de algunos factores, como por ejemplo la técnica, el ángulo de la articulación, el calentamiento previo, los músculos tanto agonistas como sinergistas, y también de las pruebas de control, ¿verdad? Con esto me refiero al sexo, a la edad, a la envergadura, a la frecuencia cardíaca, entre otras. También la intensidad va a depender de las capacidades que tengan el atleta. Y un poco más a fondo, la fuerza se puede entrenar por medio de ejercicios de resistencia, de contrarresistencia, de pliometría, o también mediante nuestro propio peso corporal. También es importante destacar, ¿verdad?, que esta cualidad interacciona con otras, como por ejemplo con la velocidad, al realizar actividades de potencia o también de fuerza explosiva. Y también con la resistencia, porque resiste estímulos por periodos de tiempo largos. Con respecto a la resistencia, esta cualidad se puede entrenar de forma extensiva o intensiva, también de forma continua o variable, puede ser también de forma fraccionada, ya sea por tiempos largos, medios, cortos o hasta muy cortos. También puede ser por repeticiones o puede ser con base en sus dos tipos, es decir, puede trabajarse la parte aeróbica por un lado y la anaeróbica, ya sea láctica o láctica por el otro.
Entre la interacción de esta cualidad con otras, podemos decir que se encuentra la relación con la fuerza y con la velocidad, pero esto es dependiendo con el objetivo que tengamos y con respecto a algunos de los tipos mencionados previamente. La velocidad se puede entrenar teniendo en cuenta los procesos madurativos de los sistemas de nuestro atleta, ¿verdad? Así como la edad en que se encuentra. También se puede trabajar mediante circuitos, mediante ejercicios de coordinación muscular, de movimientos rápidos, es decir, que sean entre 6 y 8 segundos. También mediante actividades de relevos o de persecución. Esta cualidad también interactúa con la fuerza al realizar trabajos de fuerza explosiva o de potencia. Para entrenar la flexibilidad se debe de tener en cuenta el rango de movimiento y amplitud que poseen las articulaciones de nuestros atletas para de esta manera partir desde este punto. Sin embargo, a nivel más general se puede trabajar mediante ejercicios de estiramiento estático y esta cualidad interacciona con la agilidad y la coordinación. Por último, y no menos importante, tenemos la coordinación, la cual de preferencia se debe entrenar desde edades tempranas y para edades más avanzadas se puede perfeccionar cuando el atleta no esté fatigado, ya que si no, no podrá controlar de buena manera sus movimientos. En otras palabras, se requiere que se entrene en el calentamiento o también empezando la fase principal. Primeramente, ahora es recomendable entrenarla con una preparación general y luego irse a lo más específico, teniendo en cuenta que las repeticiones cambian según el enfoque que quiera dársele. Y esta cualidad interactúa con otras como por ejemplo la velocidad, la fuerza, la resistencia y la flexibilidad. Y bueno, finalmente se debe tomar en cuenta que todas estas cualidades que mencionamos anteriormente deben de ir de la mano con los principios de entrenamiento deportivo, ya que debe existir la variedad y la especificidad en los ejercicios para que se cumpla el objetivo. En las etapas sensibles, Díaz y González menciona que en los niños deben entrenarse las cualidades de una forma general, esto para beneficiar tanto su forma física como su nivel de salud. La cualidad indispensable a trabajar en los primeros años de vida, según Rodríguez, es la resistencia aeróbica y la anaeróbica láctica. La misma puede empezar a trabajarse de los 2 a los 6 años. En los 7 años se empieza a potenciar el desarrollo. En los 11 años ya puede comenzar a trabajarse específicamente, pero no en su totalidad. A los 17 años es cuando ya puede empezarse a trabajar de una manera específica estas dos cualidades. Asimismo, la resistencia láctica es trabajada de la misma forma, en los mismos rangos de edad mencionados anteriormente. Por consiguiente, a estas dos cualidades se les debe dar énfasis a partir de los 12 años. Cabe destacar que la edad para explotar estas cualidades en el atleta es aproximadamente a los 17 años, tanto en hombres como en mujeres. En la figura se pueden notar 3 periodos, que es el primer periodo, segundo periodo y tercer periodo, donde se muestran las edades y los objetivos que se pueden tener en esas etapas. Primero es importante entender la división del macrociclo. Comienza con el periodo preparatorio, después vamos con el periodo competitivo y por último va el periodo transitorio. El periodo preparatorio dura de 3 a 6 meses, pero también tiene una subdivisión que sería el preparatorio general y el preparatorio especial. En el general se van a desarrollar componentes básicos del factor rendimiento, dentro de los cuales está el sistema aeróbico, la fuerza específica de los músculos que se utilizan en el deporte, la potencia aeróbica en los velocistas, la flexibilidad y también el mantener la resistencia aeróbica y anaeróbica. También el volumen en esta fase normalmente es mayor en comparación a la intensidad. En el especial, normalmente cuando esta etapa está llegando a su final, el volumen tiene que disminuir y aumenta la intensidad. Los nadadores de fondo y de medio fondo se enfocan normalmente en su consumo de oxígeno. También se centran en quitar el lactato que está en las fibras musculares de contracción rápida y el mantenimiento de su velocidad al desarrollar las pruebas. En cambio, los velocistas se van a enfocar en mejorar su consumo de oxígeno y eliminar el lactato, pero de las fibras musculares de contracción lenta y en aumentar su velocidad. Para los nadadores en general se trabaja la brazada para intentar desarrollarla y hacerla más larga. Eso sí, siempre manteniendo la frecuencia de la velocidad. También se trabaja el aumento de la fuerza y la flexibilidad.
Pasamos al periodo competitivo, que también se divide en dos: el periodo precompetitivo y el periodo de competiciones principales. En el precompetitivo normalmente los atletas van a participar en competencias que no son tan prestigiosas para evaluar los resultados y el rendimiento, y en cambio en el de competiciones principales es donde se participa en las competencias más importantes. En este último mencionado, normalmente los entrenamientos son más específicos y adecuados al sistema de supercompensación. ¿Cuál es el objetivo principal del periodo competitivo? Es buscar estabilizar el rendimiento de los nadadores para que lleguen en su mejor forma a la competencia. También se trabajará resistencia aeróbica, anaeróbica, potencia muscular, flexibilidad, capacidad aeróbica, y se van a hacer las pruebas en una velocidad como más acercada a la que van a utilizar en las competencias. También se va a mantener una constante brazada adecuada. En la parte de los nadadores velocistas, ellos se deberán enfocar en el aumento de su velocidad y de la potencia en el agua. En cambio, los fondistas y mediofondistas se van a enfocar en optimizar su potencia anaeróbica. El último periodo sería el periodo transitorio, que normalmente va de 3 a 5 semanas, y esta es más que todo una etapa para descansar, es de baja carga. Es decir, es de poca intensidad, poco volumen, y se van a regenerar aspectos físicos y también la parte psicológica de los atletas. Es muy importante no bajar la carga radicalmente, es decir, siempre se deben mantener haciendo alguna actividad física, pero sí se baja la carga, como se mencionó anteriormente. Recordemos que el entrenamiento de contrarresistencia en general son todos aquellos ejercicios de fuerza donde se vence una resistencia, y se puede hacer mediante máquinas, con pesos libres o implementos como bandas de resistencia o resortes. Cabe destacar que en la natación, como en otros deportes, el entrenamiento de la contrarresistencia dependerá de diferentes factores, como por ejemplo la edad, el sexo, el somatotipo, características físicas, morfológicas e inclusive las capacidades físicas del atleta. Además, el entrenamiento de contrarresistencia en la natación debe de ir enfocado en el principio de especificidad para que haya una buena transferencia en el medio acuático y así optimizar el rendimiento. En general, como métodos existen muchos. Sin embargo, para entrenar la fuerza en la natación, se puede hacer mediante ejercicios de tipo generales, básicos, específicos y competitivos. Va a depender también de la etapa en la que estemos. Y como métodos o sistemas se pueden utilizar los más conocidos como las sobrecargas, pirámides o triángulos, superseries, cargas máximas, submáximas, circuitos, isometría, pliometría. En fin, son muchísimos. Por otro lado, a pesar de que desde edades tempranas no se puede trabajar directamente un entrenamiento de contrarresistencia debido a la afectación que puede sufrir un niño o niña, ¿verdad? En esas etapas en su crecimiento debido a sobrecargas, sí es importante que haya una buena educación con respecto al entrenamiento de la fuerza, así como trabajos de propiocepción e inclusive trabajos en el medio acuático. También es importante llevar un control a nivel de medidas antropométricas para poder ver los cambios o los avances que se hayan tenido con respecto al entrenamiento. Para poder entrenar la fuerza por medio de la contrarresistencia, se utilizan implementos como ligas o bandas de resistencia, máquinas de musculación, pesos libres, con mancuernas, con barras, con pesas rusas, con balones medicinales e inclusive con discos. El entrenamiento de contrarresistencia es fundamental en la natación debido a que mejora no solo el rendimiento de la fuerza, sino también de cualidades como la velocidad, la coordinación. Asimismo, mejora la capacidad anaeróbica y fortalece músculos y articulaciones, por lo que disminuye el riesgo de lesión. Debe de haber una continuidad con respecto a los estímulos del entrenamiento. Se recomienda no sobrecargar al atleta porque puede ocasionar lesiones e incluso fatiga por sobrecargo. También se debe aplicar el principio de variabilidad y realizar planes basados en las capacidades físicas del atleta.
así como trabajar el cuerpo de manera integral, involucrando la mayor cantidad de músculos posibles. Se debe tener en cuenta el principio de especificidad e individualización. Debe de haber periodos de descanso, poner objetivos alcanzables, ya que los objetivos muy altos y que cueste alcanzarlos provoca frustración en el atleta. Se recomienda hacer entrenamientos físicos a nivel general, a nivel específico y otro enfocado específicamente en las capacidades de la competición. También se debe establecer un horario de entrenamiento el cual pueda cumplirse y tener conocimiento de las diferentes cualidades. Se recomienda hacer entrenamientos basados en circuitos, es decir, trabajar por intervalos la capacidad aeróbica. También entrenar añadiendo nuevos movimientos o ejercicios para trabajar las capacidades a partir de otras condiciones. Dedicarle mínimo 2 horas y media de entrenamiento a la actividad aeróbica de manera moderada. También se recomienda ejecutar entrenamientos de intensidades altas donde se alternan los periodos cortos junto con periodos de recuperación con actividades menos demandantes y también planificar el entrenamiento con base en lo que se va a realizar. Se recomienda entrenar el umbral anaeróbico para poder mejorar el sistema energético aeróbico. También se recomienda entrenar modificando las intensidades, trabajar bajo los principios del entrenamiento y planificar de buena manera los entrenamientos donde se regula el nivel de ejercicio. Ok, recomendaciones referentes al orden de las cualidades y las edades. Es muy importante siempre recordar que al entrenar las cualidades físicas no se pueden entrenar en cualquier orden. Hay transferencias que son positivas para el atleta, hay otras que más bien son negativas y van a perjudicar el proceso. Entonces es muy importante siempre aplicar estas relaciones correctamente para mejorar, ¿ok? Para que el proceso sea beneficioso. Las transferencias negativas que se pueden mencionar son coordinar fuerza a coordinación, fuerza a flexibilidad, resistencia a fuerza y viceversa, velocidad a resistencia y viceversa. Y las transferencias positivas que se pueden mencionar son fuerza a velocidad, coordinación a velocidad, flexibilidad a velocidad, flexibilidad a coordinación, coordinación a fuerza, coordinación a resistencia, flexibilidad a resistencia y fuerza a resistencia. Otro tema que es importante de mencionar son las fases sensibles. Okay, que es donde el deportista puede alcanzar su máximo desarrollo en la cualidad que se quiere potencializar, ¿verdad? La fuerza normalmente se recomienda comenzar a entrenarla especializadamente, ¿verdad? Cuando la persona está en su etapa adolescente. Antes de eso no tienen la suficiente base hormonal para hacerlo. En edades escolares se puede trabajar, pero de una forma muy general, ¿verdad? Usando solamente el peso propio. La velocidad usualmente está entre los 6 y los 15 años, la fase sensible, esto por el desarrollo estructural que tiene el sistema nervioso. Con respecto a la resistencia aeróbica, ¿verdad? Se puede trabajar desde que los niños están en su etapa primaria, ya que están adecuados para poder trabajar esa cualidad. En la cualidad de flexibilidad es la fase prepuberal, es cuando se van a ver un mejor desarrollo de esta cualidad, pero siempre se puede trabajar desde edades tempranas. Se puede concluir que el entrenamiento de contrarresistencia en la natación es un buen complemento si se realiza de la forma adecuada. Esto quiere decir que se deben respetar las edades o fases sensibles para su desarrollo, así como el orden de entrenamiento. En definitiva, es importante la planificación previa a los entrenamientos para tener un adecuado orden del trabajo de las cualidades, siempre teniendo presente cuáles transiciones se consideran positivas. Para trabajar las cualidades físicas es importante darles un orden de importancia o de mayor enfoque en las principales cualidades. Y por último, el trabajo de las cualidades y los sistemas energéticos teniendo en cuenta el corto y largo plazo es de suma importancia, ya que con la base en ella se da adecuado entrenamiento y mejora de la condición física. Tenemos algunas recomendaciones como pruebas de control. También se recomienda tener en cuenta las diversas capacidades del atleta. Se recomienda siempre tener presente diferentes factores relacionados con la edad y también es recomendable respetar las edades y etapas sensibles para el trabajo de las determinadas cualidades, donde se desarrollen de manera adecuada el rendimiento deportivo sin inferir de forma negativa en el crecimiento fisiológico del atleta, por lo cual es de suma importancia hacer divisiones entre rangos de edad en los entrenamientos deportivos.